acción careció por completo de un compromiso moral por parte de la empresa apropiadora, perdón, y causó que los elementos de la prenda perdieran total sentido que les dan pues estos artesanos y artesanas. Y bueno, cuando una empresa apropia, desprende a la cosa o acción de su valor identitario y realiza una mercantilización de una cultura pues ajena. Y bueno, lo que mi compañera Fernanda y yo concluimos que era en consenso apropiación cultural, bueno, nuestra propia definición, por así decirlo, es que es una relación de opresión donde el apropiador cuenta con un poder para decidir qué valor darle a estos elementos, ¿no? Y bueno, siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, ¿de qué manera podemos contrastar esto con la industria del fast fashion? Bueno, por una parte, los pueblos conciben a sus creaciones como de cierta importancia, que, por ejemplo, en la industria de fast fashion no, porque esta corresponde a una producción masiva para satisfacer una demanda inalcanzable, acompañada de una relación de poder entre la marca y los peldaños más bajos de la producción, específicamente aquellas mujeres a cargo de la elaboración de las prendas. No es coincidencia que estas empresas se localicen en países del sur global, donde su legado de colonialismo facilita la explotación y medios de trabajo precarizados para el funcionamiento productivo de la industria de fast fashion. En estos países, las brechas de desigualdad entre las personas dentro de una supuesta civilización heterogénea o dentro de un mismo estado se basa en prejuicios raciales y discriminatorios hacia su identidad de estos pueblos, plasmada en su lenguaje, vestimenta y básicamente en su estilo de vida. Otra problemática que identificamos pues es esta brecha de género dentro de la industria de la moda, donde el trabajo de las mujeres siempre ha sido desvalorizado, no solo pues dentro de esta industria, sino en otros ambientes. Y a pesar de que la industria de la moda está dirigida y está dirigida mayormente por mujeres y producida por mujeres, estas también se ven vulneradas en este espacio. La visión estética también que se tiene de la moda no es la visible en aquellas fábricas donde las mujeres se ven explotadas o con medios de trabajo en muy malas condiciones, ¿no? Y viven una explotación a través de distintas interseccionalidades donde se ven violentadas en espacios productivos y con condiciones laborales pues muy malas. También se suelen crear estereotipos que las mujeres se ven obligadas a cumplir, ¿no? Generando una doble opresión. Eso es lo que identificamos por género y también por ser personas racializadas. Siguiente. Bueno, en contraste con esto, tenemos que las comunidades indígenas van a dedicarse aquellas dedicadas a la fabricación de prendas, pues van a entender esta fabricación como una forma de mostrar su diversidad, su creatividad y su destreza. Estas comunidades sí van a reconocer el trabajo y el esfuerzo e indirectamente retan el papel que tiene la mujer en la industria de la moda de fast fashion y la que tienen ellos, ¿no? Y bueno, por otro lado, tenemos que se han creado últimamente cooperativas de mujeres artesanas con espacios que permiten pues un beneficio económico para llegar a mayores mercados y que traen un beneficio también a esta comunidad, porque toda la comunidad participa muchas veces en la producción de estas prendas. Y esto va a generar ingresos para, pues como ya dije, a toda la comunidad por medio de la venta de textiles a mayores mercados. Y bueno, otro actor que tenemos dentro de esto es al Estado mexicano, que en el caso de Sanchilac Puebla emitió un comunicado reprobando las acciones cometidas por Shein y pidiendo una explicación pública que expresara la razón por la cual privatizaron una expresión cultural tradicional de propiedad colectiva. Esto hace referencia a que el Estado mexicano, por cierta manera, ha sido de suma importancia para enaltecer, a la cultura de los pueblos indígenas asentados en su territorio. O sea, trata de protegerlos por una parte y también ha creado iniciativas, por ejemplo, el proyecto original, que es por parte de la Secretaría de Cultura, que es un proyecto de defensa, promoción y protección para el patrimonio cultural y la propiedad intelectual de los textiles de los pueblos indígenas. Tiene el objetivo de crear espacios donde se haga promoción de estas creaciones de los artesanos y artesanas y puedan tener un mayor alcance
y esto afecte o repercuta directamente en sus economías, sin que sus diseños pues tengan que llegar a ser apropiados para que lleguen a otros mercados mundiales, ¿no? Siguiente, por favor. Original se hace, según nuestra investigación, cada año, y está de sede en Los Pinos. Sin embargo, también tenemos una dicotomía porque el Estado también ha sido parte de la apropiación cultural de los pueblos indígenas, pues al crear la identidad mexicana, ha hecho uso de elementos con los cuales la mayoría de la población no se siente identificado y pues realmente no sabe la relación identitaria que tiene, y se ha hecho uso de elementos con los cuales la población no tiene contacto directo y solo han sido utilizados pues para momentos donde se quiere enaltecer a la patria o esta identidad mexicana, y pues prácticamente el Estado toma el papel de un grupo dominante con una ventaja de poder sobre estas comunidades que por sí mismo la sociedad mexicana y el Estado mexicano ha discriminado y marginalizado por tener un estilo diferente que no se adapta con lo que se quiere dar a conocer. Y es por eso que podemos decir que, por un lado, el Estado mexicano va a proteger y exaltar a los pueblos indígenas cuando le conviene mostrar esta identidad mexicana y una imagen al exterior, pero por el otro, de manera nacional, sus pueblos indígenas habitan en los estados con mayor rango de pobreza y tienen menores oportunidades y menos participación política que el resto de la población. Y bueno, ya para concluir, a pesar de que es inevitable parar el alcance de la globalización y con ello el intercambio cultural, se dificulta el poder reconocer cuando una persona está realizando actos de apropiación cultural. Sin embargo, un elemento que podría ayudarnos a esta diferenciación es identificar las dinámicas de poder inmersas en este proceso y saber los fines y el uso desde el respeto de estos elementos de la cultura de la que no formamos parte, ¿no? También las culturas que no forman parte de la cultura hegemónica han luchado para sobrevivir en un mundo donde se les ve como una otredad que no merece una exclusión o que merece solo ser apreciada cuando pues le conviene, ¿no?, a los grupos de poder. La globalización ha llevado a la difusión de la cultura dominante que se ve centrada en un consumismo y uniformidad, provocando la marginación de estos grupos. Y ya, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Sheila y Fernanda, que prepararon esta presentación. Creo que va a estar muy interesante al final que podamos intercambiar algunos puntos de vista sobre estos casos tan particulares, sobre cómo se está entendiendo al desarrollo, ¿no?, desde distintas dinámicas. Pero bueno, vamos a continuar ahora. Nuestra siguiente presentación es Rodrigo Hernández Gómez. Él nos va a hablar sobre decrecimiento económico, discurso liberal o alternativa al colapso de la modernidad capitalista. Te escuchamos, Rodrigo. Gracias. Hola, buenas tardes ya, ¿verdad? A todas, todos. Primero que nada, muchas gracias a la organización por haber abierto este tipo de espacios para compartir pues ideas, ¿no?, que vienen surgiendo a raíz de las investigaciones de varios de nosotros. Y bueno, no anda por acá, pero por si está viendo la transmisión, muchas gracias también a mi asesora, la doctora Sandra Canetti, por las diversas preguntas que me planteó, ¿no?, al respecto de plantear esta pregunta, ¿no?, sobre si el decrecimiento económico lo podemos considerar una alternativa o es meramente un discurso liberal. En realidad, como ya dialogaba con mi asesora, lo que busca hacer la siguiente ponencia, pues es más que, digamos, un momento en el que podamos dar datos duros o algo muy concreto, sino una invitación a la reflexión sobre qué tanto podemos considerar al decrecimiento económico como una alternativa, ¿no? Y bueno, me gustaría iniciar con esta imagen de un elefante que más o menos en la sombra parece un caracol, porque de lo que se trata, más allá de que queramos nombrarlo como decrecimiento o como deseemos, la palabra que se desea utilizar en última instancia, lo que trata o lo que buscamos es de transformar a este elefante capitalista que devasta todo por lo que pasa hacia un caracol que aprende cómo vivir junto con su entorno, ¿no? Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva, pues es meramente pues los contenidos, ¿no?, sobre lo que voy a hablar. Y ahora sí, en la siguiente,
pongo dos gráficas que me parecen muy importantes, ¿no? La primera de ellas es el último informe que se da por el Centro de Resiliencia en Estocolmo de los límites planetarios. Por primera vez en la historia de la humanidad, pues se han podido medir, ¿no? Los 9 límites planetarios que se habían planteado ya en 2015, y se ha descubierto que de estos 9, pues 6 ya han sido transgredidos, ¿no? Es decir, estamos viviendo una condición planetaria que nunca antes se había vivido en la Tierra, ¿no? Y el ser humano nunca antes había transitado por las condiciones climáticas que vivimos en la actualidad. Y por otro lado, pongo el PIB del 2022 de las 15 mayores economías del mundo, expresado en millones de dólares. Y bueno, me parece interesante que ahí casi al final aparece México, pero pues, sin embargo podemos hablar de que hay un salto, digamos, abismal, ¿no? Entre la primera economía y México, que aparece en el número 15, me parece. Y bueno, lo planteo así o pongo estas dos gráficas porque con este colapso que estamos viviendo, bioclimático, societal inclusive, pues podríamos caer en dos, digamos, vertientes muy claras, ¿no? La primera de ellas, un catastrofismo, una desesperanza horrible a raíz de reconocer que vivimos en condiciones, pues, francamente horrendas, ¿no? Pero también en una cierta pasividad de que pues todo se está mejorando, el PIB avanzando, todos estamos creciendo, todo se ve bien, ¿no? Y más si estamos incluidos, ¿no? Como país dentro de estas 15 economías, y particularmente aquí desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces, lo siguiente es preguntarnos, bueno, frente a estas dos posturas, más bien, ¿qué podemos hacer o qué se puede hacer desde la academia, desde donde se investiga, desde donde se está buscando alternativas, ¿no? La idea de plantear el decrecimiento aquí es preguntarnos si esta alternativa pudiera ser una estrategia, un modelo económico que nos permitiera empezar a tomar acciones concretas y rápidas que, si bien no nos van a hacer mejorar estos 9 límites planetarios, sí tratar de parar un poco el tren que ha venido destruyendo, digamos, al medio ambiente. Entonces, pues hay que plantear o buscar, digamos, de dónde viene el término de decrecimiento, ¿no? En qué momento se originó y cuándo salió. En la siguiente, ahí está, increíble. En la siguiente está, o planteo dos libros, digamos, fundamentales, ¿no? El primero de ellos, La Primavera Silenciosa, de Rachel Carlson, que sale en 1960, porque para algunos autores se considera que es este momento en el que se reconoce la crisis ambiental como un problema serio que tiene que ser investigado ya por los centros, digamos, educativos. Particularmente, o es importante mencionar que este reconocimiento se da, digamos, en los países centrales, ¿no? Este reconocimiento se da particularmente en Estados Unidos y en Europa, cuando poblaciones diversas ya reconocían que algo no estaba muy bien con el medio ambiente. Pero me quiero centrar particularmente en el informe del Club de Roma sobre los límites del crecimiento de 1972, porque a raíz de que Rachel Carlson menciona, ¿no?, que algo no va bien con el planeta, para el 72 el Club de Roma realiza este informe diciendo, bueno, sí, el planeta está mal, y lo que ellos plantean es que si de seguir el modo de desarrollo que se tiene hasta ese momento, al ser humano en el planeta le quedan más o menos 100 años de vida. Y bueno, pues ya no estamos tan lejos del 2072, ¿no? Entonces, lo importante, o recupero también este informe del Club de Roma, porque es la primera vez que se menciona el término de decrecimiento. El problema es que el decrecimiento aquí se plantea desde una lógica malthusiana, es decir, ¿cómo se va a llegar al decrecimiento? Pues a través de reducir la población, ¿no? No hay, digamos, desde acá una crítica o una visión que se ponga a preguntarse si el modo de producción capitalista está haciendo daño al planeta, ¿no? En realidad lo que se plantea es, somos muchos humanos, hay que reducir la población y eso salvará al planeta. Entonces, acá es importante mencionar que, bueno, el decrecimiento como término pues se planteó ya hace 51 años y ha habido mucha discusión al respecto. Entonces, me parece que hay dos vertientes principales de decrecimiento en las que debemos centrarnos un poco para cuestionar si es una alternativa posible o una alternativa que pues simplemente no funciona, ¿no? Entonces, la primera de ellas me gustaría llamarla, digamos, decrecimiento liberal. Este decrecimiento liberal emana de este informe sobre los límites del crecimiento y empieza, digamos, con el primer autor que se ve ahí en la foto, muy despeinado, tal vez como yo, no sé, André Gorz, que es quien lo plantea en el texto de los límites del crecimiento, ¿no? Y a partir de él se va a dar todo un desarrollo del término de crecimiento y se va a dar, digamos, una ola principalmente francófona en la que los franceses se van a poner a debatir, vaya, qué padre el de crecer, ¿no? Vamos a reducir la población. Y de ahí surge, por ejemplo, el muy afamado Serre Latouche,
que es uno de los principales autores que se retoman a veces como, digamos, alguien importante para leer en temas medioambientales. Sin embargo, tiene varios limitantes, ¿no? La primera de ellas es que a pesar de que empieza a criticar al capitalismo como tal, en realidad no busca la transformación del modelo capitalista, solamente busca cómo se puede generar un modelo de producción que permita la prolongación de ese modelo capitalista, ¿no? A lo mejor reducir un poco la velocidad del capitalismo, pero permitir que el capitalismo continúe. Y esto deriva también de que está enclavado en las premisas epistémico-ontológicas de la modernidad capitalista. Es decir, este decrecimiento liberal parte de un individualismo solipsista, es decir, reconoce al ser humano solamente como aislado, como que no tiene conexión con nadie más, no tiene conexión con el medio ambiente, y eso genera también una fragmentación bastante importante de la realidad que no permite ver al problema como un todo. También pues está enclavado en el dualismo cartesiano, está también enclavado en el mecanicismo atomista, entre muchas otras vertientes de esta lógica, digamos, epistémico-ontológica de la modernidad capitalista, que no permite que pueda ir más allá de las fronteras que va a plantear el modo de producción capitalista. Además, la noción que tiene de economía es limitada. En realidad, la economía que va a plantear este decrecimiento liberal se queda nada más en la cuestión econométrica, ¿no? No reconoce la economía como una relación, digamos, metabólica entre el ser humano y la naturaleza, sino como un modo de producir meramente y de generar dinero. Y además de todo, es ahistórico. Es decir, este decrecimiento piensa que el problema, digamos, ambiental inició en el 60, que se dieron cuenta de que el planeta no estaba bien. Pero en realidad no logra reconocer que es un problema que ha venido ocurriendo, pues por lo menos desde el siglo XVIII. Además, es paternalista, es decir, plantea que es desde Francia donde tienen que salir las soluciones para los problemas climáticos en todo el planeta, y tiene una tendencia, al igual que la modernidad, o bueno, emanada de la modernidad más bien dicho, a la unicidad. Es decir, solamente se plantea una forma de decrecimiento para todo el planeta, lo cual es una extensión de la modernidad capitalista. Entonces, digamos que se peca de malentender pues, la relación simbiótica ya existente, ¿no? Entre el ser humano, la naturaleza y la economía, y que se limita a entender al capitalismo o a la crisis climática deveniente del capitalismo como algo que apareció con lo que John Sachs llamaría el globalismo pop, ¿no? Es decir, con un modelo de globalización que surgió a mediados del siglo pasado. Entonces, ¿qué es lo que se propone o qué es lo que propongo a partir de esto? Pensar en un nuevo modelo de decrecimiento, muy bien, o cuestionar el término, ¿no? Y tratar de ampliar la discusión al respecto. Romper con estas lógicas que se han venido planteando y romper con esta pseudoconcreción que tiene el decrecimiento liberal, ¿no? Es decir, tratar de pensar en un decrecimiento que corresponda con las condiciones materiales que existen hoy en día, ¿no? Porque podríamos preguntarnos al respecto del decrecimiento liberal si en realidad es de interés de los países del centro de crecer o si realmente por lo menos habrá pasado por su imaginación, ¿no? Entonces, esta concepción de decrecimiento que se está proponiendo es que se vaya más allá de los límites ya planteados por el decrecimiento liberal. En tanto, pues, digamos, flaquea, en tanto se plantea este fenómeno del decrecimiento como un fenómeno aislado. Si se dan cuenta, esta noción de tener la economía aislada, ¿no? O meramente como algo relacionado con el efectivo, con el dinero, en realidad lo que nos permite o lo que nos imposibilita es reconocer a la economía como enclavada dentro de un sistema político, de un proyecto político, digamos, de una totalidad, ¿no? Lo que se plantea con este decrecimiento alternativo es empezar a virar hacia un proyecto político distinto, ¿no? Y este, digamos, proyecto político distinto implica la deconstrucción de la economía. ¿Cómo se nos ha enseñado la economía? Como una ley, ¿no? Natural, sino tenemos que empezar a virar hacia una deconstrucción de esta noción. Se trata de virar hacia una construcción de sistemas políticos distintos a la democracia liberal de la que tanto hemos también normalizado. Y también se busca reconocer que hay una relación metabólica importante, mucho más grande, o digamos que logra, que no puede ignorar la economía, ¿no? Reconocer una relación metabólica entre ser humano y naturaleza, y en esencia se busca también plantear un giro epistemológico, es decir, dejar las nociones epistémico-ontológicas de la modernidad capitalista y plantear otras. Y reconocer que a lo mejor hay poblaciones en todo el planeta que ya viven en modelos decrecentistas, que no necesitan de crecer para seguir
en su vida, ¿no? Se plantean en estas imágenes, por ejemplo, las mujeres chipko en India o los caracoles zapatistas aquí en México, ¿no? Y bueno, ¿qué características tendría que tener este decrecimiento alternativo? En la siguiente, pues bueno, se reconocen particularmente 5, ¿no? La primera de ellas es que aquello que se produzca pues tiene que ser en esencia para el uso, no para la comercialización. Se plantea también que tiene que haber una actividad participativa voluntaria de las comunidades o dentro de las comunidades. Se plantea también que tiene que haber un intercambio de dones, ¿no? Es decir, que este excedente que se pudiera generar a partir de la producción para el uso se regale o se intercambie con otras comunidades. En este sentido, que no haya ni acumulación ni expansión y que, bueno, tiene que estar generado pensando en una puesta en común, cómo este modelo de producción puede favorecer a todos. Y en la siguiente, me gustaría plantear también que la diferencia esencial que se puede plantear entre el decrecimiento liberal y el decrecimiento alternativo, o cómo reconocer si hay un decrecimiento alternativo, es a través de reconocer la conjunción existente del modo de vida imperial y el modo de vida esclavo. Estos dos modos de vida, uno de ellos propuesto por Carlos Taibo, el otro propuesto por Kyohei Saito, el modo de vida esclavo lo que nos va a hacer es básicamente una desmenuza, por así decirlo, la primera contradicción del capitalismo. Es decir, lo que nos va a plantear es cómo los seres humanos insertos en la modernidad capitalista, pues hemos aceptado la productividad como un modo de vida bastante normalizado y que en ese modo de vida esclavo siempre estamos esperando que el crecimiento, que la productividad, pues nos hagan, digamos, tener una vida mejor. Mientras que el modo de vida imperial, digamos, lo que oculta es cómo ciertos países del centro particularmente viven a expensas de la producción de los países periféricos y hay comodidades que no se reconocen como que emanan de la producción de los países periféricos, ¿no? Entonces, la conjunción entre ambos modos de vida lo que nos va a permitir analizar, si tuviéramos un poco más de tiempo para esto, sería pues ver, ¿no? ¿Qué tanto se está pensando en un decrecimiento alternativo o en un decrecimiento liberal? Y para ir cerrando, perdón por la extensión, hay, digamos, 4 conclusiones que me gustaría plantear, ¿no? Pensar en un decrecimiento alternativo implica tener un viraje en el modo de vida normalizado por el capitalismo, es decir, en tanto en el modo de vida imperial como en el modo de vida esclavo. El proyecto decrecentista enfrenta críticas importantes, ¿no? Particularmente relacionadas con la latitud desde donde se originó el concepto, pero que si nos clavamos en esta discusión teórica sobre cómo llamarlo, de dónde viene el concepto, pudieran detener, digamos, la discusión sobre cómo podemos vivir de otras maneras que no sean capitalistas, ¿no? También, pues, se propone que esta utilización y resignificación del término del decrecentismo que se origine desde la periferia, pues puede servir para entablar diálogos que denuncien procesos tan naturalizados como el desarrollismo, como una aspiración, ¿no? Y por último, pues esto, ¿no? Que más que una discusión teórica profunda, lo que se busca es la transformación de los paradigmas anclados en la modernidad capitalista como un proyecto civilizatorio único. Y me voy a permitir leer lo siguiente para ya cerrar, que quisiera concluir pues recordando 3 puntos que se han venido recalcando a lo largo de esta reflexión. En primer lugar, que el tiempo apremia y que si seguimos avanzando en la dirección que se nos ha colocado, en vez de salvar nuestra casa de las llamas, estaremos tirándole leña a su incendio. Paralelamente, hay que reconocer que el origen de ese incendio no se encuentra en nuestro hogar, no se encuentra en que nuestro hogar tenga muchos huéspedes, como pensaría Malthus, sino en cómo un puñado de ellos ha creado un sistema de explotación y extracción de valor que arrasa el tiempo que polute todos los rincones de la casa que compartimos. Y finalmente, que fuesen cuales fueran las estrategias para cambiar las reglas de convivencia en nuestra morada, estas deben modificar no solo la forma en la que nos relacionamos, sino la manera en la que se genera el sustento de quienes vivimos en ella. Y bueno, ahí está mi referencia. Muchas gracias, Rodrigo. Creo que siempre es importante tener también estos momentos de reflexión sobre las categorías o las perspectivas teóricas desde aquello que estamos hablando y creo que Rodrigo lo ha presentado de manera bastante clara. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar ahora. También tenemos una presentación conjunta, en este caso. Bueno, tenemos aquí a Anjeni Punjabi González, acompañada con Isaac Alfonso Vivas Alcalá, prepararon y nos van a presentar ahora Diversidad del Desarrollo, Resistencia al Capitalismo. Te escuchamos. Muchas gracias. ¿Sí se me escucha, no, verdad? Acércate bien. ¿Ya? ¿No? Bueno,
Muchas gracias. Me encanta cómo las ponencias se van entrelazando unas con otras. Y pues primero me permito agradecer a las y los organizadores que hicieron posible este espacio de sexto encuentro de internacionalistas y particularmente a Isaac Vivas, quien fue mi compañero de trabajo en esta ponencia, y a la maestra Paulette Rivero Villaverde, quien fue nuestra asesora y enriqueció en sobremanera nuestro trabajo de investigación con sus aportaciones. En la era contemporánea, la noción convencional de desarrollo ha sido motivo de numerosos debates y reflexiones que cuestionan la relevancia de la construcción de sociedades equitativas y sostenibles. En este contexto surge una perspectiva alternativa arraigada a las tradiciones indígenas y filosóficas ancestrales de América Latina, conocida mejor como el buen vivir o Sumac Kasei. Y sí, gracias. Sí. Este enfoque desafía la conceptualización hegemónica del desarrollo al proponer un paradigma que prioriza la armonía y la paz con la naturaleza, la comunidad, la espiritualidad, sobre la acumulación material y el crecimiento económico, que es desmedido. Y es lo que les voy a presentar hoy. Un desafío en la concepción hegemónica del desarrollo, el buen vivir, y cómo se contrapone y emerge en discurso y en praxis, desafiando los supuestos arraigados en la narrativa dominante. La noción del desarrollo en la literatura occidental inicialmente se centró en la dimensión económica, vinculado al capitalismo que surgió en la revolución industrial a través de la crítica de los autores de la economía clásica como Adam Smith, David Ricardo. Se revelaron poco a poco los rasgos estructurales del capitalismo. En los años 90 surge el enfoque del desarrollo humano, que es cuando se crea el Programa de Naciones para el Desarrollo y se empieza a hablar del desarrollo de una manera holística de la calidad de vida. Sin embargo, la implementación de políticas de desarrollo, especialmente durante el auge del neoliberalismo, ha generado desafíos y críticas. En 1997, la resolución 51/240 en la ONU estableció un programa de desarrollo multidimensional. Lo define como una empresa multidimensional para lograr una mejor calidad de vida para todos los pueblos, pero enfocándose en el crecimiento económico como pilar fundamental. En la era del neoliberalismo se promovió la liberalización económica, pero las condiciones impuestas por organismos financieros han generado vulnerabilidades en algunos países. La implementación de los principios del programa de desarrollo es cuestionable. Los organismos financieros imponen condiciones en préstamos como la apertura económica y la reducción del gasto público, dejando países como Haití vulnerables en su accionar y sin capacidad de resistir desastres o shocks externos, afectando su autonomía para el desarrollo. En 2015, la Agenda Internacional evoluciona a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, mejor conocido como ODS, pero la realidad muestra desafíos importantes, como el aumento de la pobreza en los países africanos, las emisiones de gases de efecto invernadero, crisis migratoria y pérdida de biodiversidad. La degradación ambiental revela un sistema insostenible que vale la pena cuestionar. La crítica destaca la necesidad de reconocer la diversidad de necesidades en el desarrollo, ya que no hay una receta única para todas las sociedades. Se enfatiza que la visión de desarrollo está vinculado a intereses y valores dominantes en la sociedad. Igualmente, según Du Bois, el desarrollo es un concepto histórico que ha evolucionado poco a poco, y que cuando establecemos las prioridades de lo que entendemos como desarrollo, no estamos sino afirmando cuál es nuestra visión de lo que queremos para el futuro. Asimismo, es crucial considerar los nervios. Es crucial considerar que el desarrollo está únicamente ligado a los intereses y la visión que los actores principales quieren para nuestro futuro. Y cuando esos intereses y prioridades cambian, la agenda, ¿qué pasa con ella? Pues se ve modificada o desechada a su antojo, por lo que se aboga por soluciones basadas en las necesidades
y organización de comunidades locales para resistir y exigir justicia ambiental a nivel estatal, solo para comenzar. Además, siguiendo en esta línea, en el ensayo Marx, la naturaleza y la mercancía, la doctora Taeli Gómez Francisco hace un rescate del cambio de la relación entre el ser humano y la naturaleza, como ya nos decía Rodrigo, transformando las naturalezas productivas en fuerzas destructivas. Antes de este cambio, el trabajo estaba vinculado directamente con la tierra, pero con el capitalismo, la producción se orientó hacia la obtención de un equivalente general abstracto representado por la mercancía. En este nuevo modo de producción, la relación sociedad-naturaleza se reduce a un trabajo abstracto, donde la mercancía materializa el valor de intercambio como expresión del trabajo humano abstracto. El texto argumenta que el distanciamiento entre el ser humano y la tierra crea dualidades, como la dicotomía entre sujeto y objeto, influyendo en la conciencia social y la búsqueda de dominación humana sobre la naturaleza. Se sugiere que la crisis en la relación sociedad-naturaleza es inherente al capitalismo, no lo podemos ver como una externalidad, y se aboga por analizar esta relación como parte constitutiva del sistema. La mercancía se presenta como clave para entender la totalidad marxista en el contexto de las relaciones sociales y económicas. A todo esto, el buen vivir surge como una contrapropuesta a la conceptualización hegemónica del desarrollo, originándose en comunidades indígenas en Ecuador y Bolivia, y este enfoque presenta una fusión de las prácticas y costumbres ancestrales con el reconocimiento de las nuevas alternativas al sistema capitalista, desafiando la separación entre la naturaleza y el ser humano que este último ha impuesto. En contraposición al paradigma capitalista que ha transformado las fuerzas productivas en destructivas y extractivistas, el buen vivir aboga por aumentar la economía de la comunidad en armonía y paz con todos, y eso incluye a la naturaleza. Este concepto fue expresado en el Plan Nacional del Buen Vivir, que fue lanzado de 2009 a 2013 y busca la satisfacción de necesidades, una calidad de vida digna, el florecimiento saludable de todos y todas, y la prolongación indefinida de las culturas humanas. Su propuesta va más allá de una simple ejecución para abordar la pobreza y las desigualdades. El capitalismo se traslada a un plano ideológico, demostrando un compromiso irracional y emotivo por cumplir su promesa anhelada de felicidad mediante la acumulación de riqueza material. A pesar de que el buen vivir ha enfrentado críticas y se ha reconfigurado en diferentes contextos, su resistencia es evidente. No obstante, sus alertas y contradicciones no han disminuido su programa, colocándolo en un terreno que va más allá de la mera ejecución de políticas de desarrollo. Este enfoque representa una respuesta a la crisis que experimenta la modernidad, destacando su apego a una visión integral que abarca varios aspectos, como lo son el cognitivo, el político, el social, el filosófico, el educativo, el étnico o existencialistas, necesarios para la regeneración de la humanidad. En este sentido, el buen vivir se presenta como una de las múltiples alternativas que desde otras racionalidades avanzan hacia un camino significativo en la relación sociedad-naturaleza y en la comprensión misma del desarrollo. Hablando un poco ya de las barreras que limitan la visión de alternativas al desarrollo hegemónico, podemos decir que estas son diversas y arraigadas a las estructuras, tanto económicas, pero también ideológicas. Los poderosos intereses económicos dificultan la adopción de enfoques que redistribuyen el poder de manera equitativa. La ideología centrada en el crecimiento económico perpetúa un paradigma que favorece la acumulación de riqueza a expensas de consideraciones medioambientales o sociales, limitando la exploración de alternativas más sostenibles. La inercia institucional de organismos internacionales, la cultura política y educativa arraigada a la idea de desarrollo como modernización actúan como barreras significativas. Además, el poder geopolítico de las naciones dominantes y la falta de conciencia y reconocimiento sobre otras alternativas al desarrollo hegemónico complementan este panorama. Subrayan la necesidad de transformar profundamente las estructuras ideológicas que sostienen la concepción hegemónica del desarrollo.
En el actual contexto global, que ya hemos revisado un poco, que como son la guerra en Ucrania, el conflicto palestino-israelí y el extractivismo en República del Congo, se evidencia una clara desigualdad. Estos acontecimientos no son mera coincidencia, sino que están arraigados a una circunstancia política y en el contexto socioeconómico del capitalismo. Las alternativas no hegemónicas al desarrollo son sistemáticamente excluidas debido a la inconveniencia que representan para los grupos de poder que actualmente se benefician del modelo económico predominante. El Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, destaca cómo los representantes de los intereses del capital, la industria y las instituciones financieras internacionales ejercen un considerable control sobre los medios de comunicación, el sistema educativo y político, propagando una concepción del desarrollo centrada en el crecimiento económico, como ya les había mencionado, y la explotación de recursos naturales. En contraste con esta visión hegemónica, las alternativas no hegemónicas proponen un modelo de desarrollo más sostenible, equitativo e inclusivo. Sin embargo, chocan directamente con sus intereses y que tienen los grupos de poder, resultando así en su marginación sistémica e incluso en su represión activa. Los movimientos sociales que, por ejemplo, que defienden el medio ambiente o los derechos de los pueblos indígenas son continuamente criminalizados y atacados. El buen vivir se presenta como un ejemplo tangible de estas alternativas. Propone un modelo que educa a sus practicantes, promoviendo una cultura de democracia participativa en base al respeto a la naturaleza, participación política, conciencia ambiental. A diferencia de otras propuestas internacionales, el buen vivir aborda las necesidades y contextos locales, preparando a las personas para conservar el medio ambiente. Vale la pena mencionar que aunque ambos proyectos, el buen vivir y las agendas internacionales, comparten algunos puntos en común, las iniciativas locales rara vez tienen la oportunidad de hacerse escuchar en foros internacionales. Este contraste subraya la necesidad de abrir espacio para diversidad de perspectivas y enriquecer la agenda internacional con las valiosas contribuciones de iniciativas como lo son el buen vivir. Ya para finalizar, en el contexto actual, caracterizado por desafíos ambientales, crisis climática, guerras y desigualdades persistentes, la aplicación práctica del buen vivir se presenta como una opción relevante y necesaria, pero es de sumamente importancia, y quiero hacer mucho hincapié en esto, que no es la única alternativa que se contrapone y que no es aplicable en todo espacio y tiempo. Cada realidad social necesita un modelo que se ajuste a sus necesidades e ideologías para que sea funcional. Si bien el capitalismo ha sido el eje que ha prevalecido por tanto tiempo, como ya igual mencionaban mis compañeros, es valioso recabar propuestas y alternativas que desafíen el status quo. ¿Qué más? Incorporar estos principios en políticas públicas, prácticas empresariales y modos de vida cotidianos pueden allanar el camino hacia un desarrollo más integral y sostenible. La reflexión crítica sobre la concepción hegemónica actual y la apertura de alternativas como lo son el buen vivir se convierten así en imperativos para constituir un futuro más justo y en equilibrio con nuestro planeta. Gracias. Muchas gracias, Angélique e Isaac, por presentarnos este tema. Creo que siempre es interesante que en todas las reflexiones o críticas que se hacen a algunos conceptos, en este caso hablar de desarrollo, pues también es importante hablar de las alternativas, ¿no? O aquellas propuestas que existen en torno a ello. Pero bueno, vamos a continuar ahora con la presentación de Lía Isabel Enríquez Errejón. Ella nos va a hablar sobre las Naciones Unidas, el inalcanzable desarrollo en una empresa capitalista e imperialista. Te escuchamos, Lía. Buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer al CRI, así como al coordinador Fausto Quintana, por darnos estos espacios a los estudiantes. También a los asesores y asesoras que nos apoyaron para tener estas ponencias. Un agradecimiento especial al profesor Héctor Herrera, que fue mi asesor.
y a todo el profesorado involucrado, como a la profesora María Fernanda Uribe, y que ayudaron a llevar a cabo este evento. Pues bueno, como bien sabemos, la Organización de las Naciones Unidas nace a partir de la necesidad de crear una gobernanza global después de los horrores vividos en 2 guerras mundiales, un lugar en el que se pretende mantener la paz y seguridad entre todas las naciones. Dicha organización se caracteriza por promover el desarrollo en todos sus ámbitos, ya sea político, económico, social, cultural e incluso ambiental, a través de órganos, fondos, programas, departamentos y oficinas. Sin embargo, el desarrollo hace apenas una aparición en los objetivos de las Naciones Unidas. En el artículo 1 de la Carta de San Francisco, donde se definen los propósitos de la organización, este concepto aparece como una consecuencia de la cooperación internacional. En cambio, en ese mismo apartado existen 2 elementos que sin duda son plasmados de manera clara: la paz y la seguridad. Dicho binomio parece ser prioritario a lo largo de todo el documento constitutivo. La paz es entonces vinculada a valores positivos como la libertad y la justicia, mientras que la seguridad tiene una connotación coercitiva pero necesaria. En consideración a lo anterior, es pertinente cuestionarnos el origen de la concepción del desarrollo, así como las instituciones que fomentan y respaldan su uso. Por esta razón, en los siguientes minutos, pretendemos argumentar que la configuración actual de las Naciones Unidas no tiene como objetivo real la obtención del desarrollo por los Estados miembros de la comunidad internacional. Al contrario, pretende mantener el sistema de dominio en el que algunas naciones son más favorecidas que otras, a partir de la constante defensa de los intereses de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sabemos bien que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad no son los únicos estados que han conseguido múltiples ventajas a partir del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, el derecho de veto presenta una ventaja enorme para estas potencias y sus aliados. En la siguiente ponencia pretendemos definir en primer lugar qué involucra la paz, la seguridad y el desarrollo. A continuación, enunciaremos ejemplos en los que las Naciones Unidas han elegido el binomio paz y seguridad sobre el desarrollo. Y finalmente, pretendemos realizar un resumen sobre los puntos expuestos en el marco de las conclusiones. En definitiva, el eje transversal de esta investigación es argumentar que las Naciones Unidas privilegian la paz y seguridad al desarrollo. En esta primera sección sobre la definición de los conceptos, la ONU define paz y seguridad a partir de la relación que estos tienen como binomio, es decir, no como elementos individuales, sino relacionados indisolublemente. A pesar de que estos términos componen en gran medida la esencia y acción de la organización internacional, no existe una definición clara y contundente brindada por las Naciones Unidas. La conceptualización más cercana sobre el binomio paz y seguridad parte de la ausencia de la guerra, en el cual los humanos deben de contar con vida y dignidad. Además, la ONU establece que esta ayuda a partes en conflicto a alcanzarla, al desplegar fuerzas de mantenimiento de la paz y crear las condiciones que permiten que se mantenga y florezca. Estas actividades a menudo se superponen y deben reforzarse mutuamente para ser efectivas, lo que implica la acción de una amplia variedad de organizaciones del sistema de la ONU, incluido el Banco Mundial, las Comisiones Económicas Regionales, ONGs y grupos de ciudadanos locales. La seguridad puede significar una amenaza a la soberanía nacional, por lo cual representa un riesgo a cualquiera de los componentes de un Estado-nación, los 3 más comunes y aceptados: territorio, población y gobierno, o bien a la seguridad humana, que se enfoca en una perspectiva individual sobre las amenazas a las que las poblaciones se enfrentan durante el conflicto. Aunque el concepto de seguridad se utiliza en las Naciones Unidas sin criterios o delimitaciones sólidos, Henderson y Lubell sugieren que esto puede deberse a la estructura jerárquica que prevalece en la comunidad internacional. La configuración de las Naciones Unidas, especialmente del Consejo de Seguridad, refleja la realidad internacional y las relaciones de poder que existían en el momento de la fundación de la organización. El temor generado por las 2 guerras mundiales hizo que la necesidad de mantener la paz y la seguridad internacionales se convirtieran en la prioridad de la sociedad global. Como resultado, los participantes en la Conferencia de San Francisco se vieron obligados a aceptar amplios poderes para el Consejo de Seguridad en la autenticación de una amenaza de paz, así como los privilegios especiales y el derecho de veto de sus miembros permanentes. Asimismo, resulta importante tener en cuenta el carácter capitalista del desarrollo para entender el nivel de complejidad e interdependencia que los conceptos de paz, seguridad y desarrollo involucran. El objetivo de las Naciones Unidas, como lo hemos sugerido en la introducción, no involucra un desarrollo inclusivo y totalitario. Por el contrario, para la obtención de la paz, la ONU argumenta la indiscutible necesidad de la seguridad.
lo cual es indispensable para alcanzar el desarrollo óptimo, moderno y capitalista. La Asamblea General, en su resolución sobre el derecho al desarrollo, reconoce que el desarrollo es un proceso global, económico, social, cultural y político que tiene por objeto la mejora constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la justa distribución de los beneficios que de él se derivan. Por otra parte, la conceptualización de desarrollo realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en la resolución ARES 51/240 establece que el desarrollo es una empresa multidimensional para lograr una mejor calidad de vida para todos los pueblos. El desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente son componentes del desarrollo sostenible que tienen una relación de interdependencia y se refuerzan recíprocamente. Aunque en esta resolución, firmada por los miembros de la organización, se habla de un proceso incluyente y positivo con tintes idealistas, en la definición del PNUD se conceptualiza de una forma más apegada al realismo a partir de una industria que permitirá generar grandes ganancias y que por lo tanto traerá consigo el desarrollo. Dicho desarrollo integral se convierte entonces en una rama del desarrollo y no en su objetivo central. Pasando a esta otra sección de la ponencia, que es las Naciones Unidas en su privilegio a la paz y seguridad sobre el desarrollo, para obtener el binomio paz y seguridad, definidos por el Occidente moderno, se permite el uso lícito de la fuerza o el incumplimiento de una obligación sobre el desarrollo e incluso sobre los derechos humanos. Por esta razón, proponemos el uso del término paz liberal como el método que define el tipo de desarrollo promovido por las Naciones Unidas. La paz liberal es un concepto construido a partir de los valores privilegiados por el Occidente contemporáneo. De acuerdo con Solán Bonilla y Arturo Escobar, esta es una visión universalista que aboga por la liberalización del mercado, la democracia y reformas institucionales como la solución a las controversias, con la creencia de que estas medidas detendrán o los proveerán. Sin embargo, no considera abordar las violencias estructurales en las que las naciones, poblaciones e individuos se ven inmersos y que detonan los conflictos. El problema reside en la actitud excluyente, impositiva y violenta de esta visión, ya que procura dar respuestas sobre las instituciones que privilegian sus intereses sobre los objetivos de armonía de comunidades. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no provee una guía clara con respecto a la definición de las amenazas a la paz, por lo que el resultado es un sistema ambiguo en el que se denuncian únicamente estados no aliados de los miembros permanentes. El Consejo de Seguridad es el único órgano de las Naciones Unidas en el que sus resoluciones cuentan con carácter obligatorio. Si el desarrollo para la comunidad internacional fuera prioridad de la organización, el órgano de mayor poder no debería de ser llamado Consejo de Seguridad, sino algo semejante a Consejo para el Desarrollo. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe la guerra, excepto en legítima defensa, y otorgaba a la ONU, el derecho a declararla basándose en las decisiones del Consejo de Seguridad. Este documento también enfatiza principios como la resolución pacífica de conflictos y la protección de los derechos humanos. En los años 60, la ONU abordó la descolonización y alentó a los países colonizados a plantear problemas como el apartheid. La entrada de nuevos miembros cambió la dinámica de las organizaciones internacionales de carácter universal. A pesar de ciertas divisiones, los países en desarrollo comenzaron a articular intereses económicos distintos buscando un nuevo orden económico internacional. Estados Unidos respaldó activamente estas organizaciones con fondos, personal y liderazgo. La descolonización llevó a la competencia de las superpotencias por la influencia de los estados recién independizados y al despliegue de las fuerzas de mantenimiento de paz por la ONU. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrascaron en una intensa carrera armamentista. En muchos casos, la seguridad nacional y la disuasión nuclear fueron consideradas prioridades por encima del desarrollo. Esto se vio reflejado en las numerosas dictaduras impuestas a lo largo y ancho del cono sur del continente americano, así como muchos otros conflictos indirectos que se desarrollaron en este periodo. En diversas situaciones en Oriente Medio, se ha observado que los gastos excesivos en defensa y seguridad han resultado en una falta de inversión en el desarrollo sostenible. La priorización de la seguridad en la región ha contribuido a tensiones económicas y sociales, comprometiendo el avance de áreas como la educación y la infraestructura.
La guerra en Afganistán durante la ocupación soviética en la década de los 80 y la posterior invasión liderada por Estados Unidos en 2001 ha estado marcada por un enfoque significativo en la seguridad militar en detrimento de iniciativas de desarrollo a largo plazo. La prioridad dada a la seguridad ha tenido implicaciones duraderas para el desarrollo sostenible del país, agravadas con la llegada del Talibán al poder. La invasión liderada por Estados Unidos en Irak en 2003, justificada principalmente por preocupaciones de seguridad relacionadas con armas de destrucción masiva y la lucha contra el terrorismo, conllevó un enfoque destacado en la seguridad militar. La ocupación subsiguiente y los conflictos internos han dejado consecuencias perdurables para el desarrollo del país. El prolongado conflicto en Siria ha recibido una atención considerable en materia de seguridad, con la intervención de varias potencias regionales e internacionales. Esta priorización de la seguridad ha obstaculizado los esfuerzos de desarrollo y ha desencadenado una crisis humanitaria de gran magnitud. Existe una diferencia básica a la que no hemos traído atención, pero que conviene destacar: la diferencia entre el crecimiento económico y el desarrollo social. Los índices de crecimiento económico continúan siendo referencia en el posicionamiento de los países respecto al bienestar económico y social. Entonces, hay que revisar los paradigmas que las diferentes naciones presentan en la medición de bienestares de las sociedades. La medición del desarrollo va más allá del simple cálculo de los recursos e ingresos como una manera de medir el bienestar. En el mismo sentido, también ha resaltado la importancia de la soberanía alimentaria que el suelo y la siembra permiten alcanzar, y no la subsistencia marcada en los índices como la cantidad de dólares diarios que la gente tiene destinados para gastar en su sobrevivencia. Rodney Walter argumenta en su libro Cómo Europa subdesarrolló África, que durante la era colonial, la explotación económica y la dominación política de África por parte de las potencias europeas llevaron al subdesarrollo económico y a la creación de estructuras socioeconómicas desfavorables. El imperialismo europeo se tradujo en el despojo de recursos naturales, la imposición de sistemas económicos que favorecían a las potencias coloniales y la explotación de la mano de obra africana, un modelo que se continúa reproduciendo por medio de otras vías. A manera de conclusiones, después de 1945, los estados se volvieron más interconectados, generando un mayor optimismo acerca de los beneficios mutuos de la interdependencia económica, social y científica. La globalización ha ampliado las oportunidades de adhesión a las organizaciones internacionales, motivadas por el interés propio, el deseo de integrarse a la comunidad internacional y la presión de esta misma. Las OI han servido como vínculo entre naciones, estableciendo normas universales, aunque no unánimemente aceptadas, que regulan las interacciones internacionales y desempeñan un papel clave en el proceso de globalización. Por lo anterior, consideramos los objetivos de desarrollo no son alcanzables dentro de los valores capitalistas modernos usados por la ONU, ni desde el reconocimiento de la diversidad. Los objetivos parecen plasmar una lista de ingredientes para la elaboración de un delicioso platillo. Sin embargo, no se cuenta con el resto de la receta. Ignora que los que la elaboren tendrán diferentes accesos a ingredientes requeridos, así como diversos utensilios y dispares conocimientos gastronómicos. El desarrollo, entonces, se presenta como un negocio en el que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se enriquecen y explotan recursos, comercios y relaciones con otras naciones. El desarrollo es el concepto que ha demostrado tener mayor respaldo y continuidad en la comunidad internacional, ya que otorga el ideal de que este es no solo alcanzable, sino indispensable para todas las naciones. Sin embargo, este parece como una mera fachada ideológica necesaria para mantener a la gran máquina burocrática de las Naciones Unidas funcionando y al Consejo de Seguridad al mando. Como conclusión, es necesario subrayar que el enfoque de securitización de la agenda internacional puede vulnerar la paz y con ello los derechos humanos. El objetivo no debe ser una sociedad uniforme a partir de la implantación de políticas homogeneizadoras para alcanzar el desarrollo, la paz y la seguridad. Rodney sostiene que el subdesarrollo de África fue directamente resultado de la explotación y subyugación colonial y que el primer mundo no debería de considerarse desarrollado, sino más bien parásito de los que han subdesarrollado. Como miembros de la sociedad internacional e internacionalistas, es necesario que reconozcamos la imposibilidad de convertir a todos los estados en naciones desarrolladas bajo este modelo. No es posible cumplir con los estándares europeos que han sido alcanzados con base en la explotación de los recursos y cuerpos de cientos de pueblos durante siglos. Además, debemos de aceptar que los recursos existentes en nuestro planeta no son suficientemente vastos como para continuar el sistema de producción que hemos mantenido durante décadas. Bajo este modelo, la aspiración de un país al desarrollo conlleva el subdesarrollar a otro,
y ni la paz ni la seguridad fabricada de las Naciones Unidas lo vale. Gracias. Muchas gracias, Lía, por presentarnos estas reflexiones sobre este vínculo que podemos encontrar con ideas como el desarrollo y otros conceptos o otras ideas como son la paz y la seguridad. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Daniel Eduardo Cedillo Hernández, que nos va a hablar sobre la ideología Juche de la República Democrática de Corea, una reestructuración al concepto hegemónico de seguridad y desarrollo. Escucha. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la presencia de ustedes aquí en esta sala y extiendo mis agradecimientos al CRI por darnos estos espacios para que los estudiantes presentemos nuestros temas de interés. De igual manera, doy un agradecimiento a mi asesora Edith Yasmin Montes Incín, ya que con el trabajo en equipo pues puedo estar aquí enfrente con ustedes. Bueno, comenzando con mi exposición, quiero pues presentar esta ideología Juche, como lo había mencionado igual mis compañeras y compañeros, como una contrapropuesta a la conceptualización de seguridad y del desarrollo. Esto como pues un discurso hegemónico que se tiene, y pues también surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué se estudia o por qué me interesó Corea del Norte? Y esto fue que pues actualmente el régimen de Kim Jong-un pues es considerado esta amenaza al sistema internacional, y no solo él, sino también de su padre Kim Jong-il y de su abuelo Kim Il-sung. Entonces, bueno, siguiente por favor. Bueno, para comenzar, pues, y saber el origen de esta ideología, pues nos remontamos al fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el enfrentamiento de los bloques, Estados Unidos, el bloque capitalista, y la Unión Soviética en el bloque socialista. Pues, básicamente en términos, pues simples, y para ir de manera más rápida, es que estos iban a cubrir al mundo bajo estándares hegemónicos y obviamente iban a cubrir sus intereses propios, ¿no? Ya refiriéndome en específico a la península de Corea, pues se vio reflejada una división, tanto por factores internos como externos, pero se crearon dos estados. Por un lado, la República de Corea, que es Corea del Sur, y por otro, la República Popular Democrática de Corea, Corea del Norte. De ahora en adelante me referiré para más fácil a como Corea del Norte. Y pues se sabe que la guerra de Corea, que no tuvo como tal un final, sino más bien un armisticio. Entonces, esto trajo un resultado diferente para cada estado. Por un lado, pues Corea del Sur se adscribió a un sistema capitalista, se abrió al comercio internacional y pues más tarde se convirtió en una de las economías más fuertes, más poderosas del continente asiático. Por otro lado, Corea del Norte pues se mantuvo en este régimen económico comunista y también se alistó o se apegó a los principios marxistas, leninistas de la URSS. Esto hizo que pues tuviera este gran apoyo por parte de la Unión Soviética para crear pues básicamente la nación, que no existiera cierta inestabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, pues a partir de pues de este objetivo, ¿no? Para la construcción de una nación, se entiende que pues después de todo disculpen, después de este armisticio, pues van a existir dos resultados, como les mencionaba, ya refiriéndome a Corea del Norte, pues el líder militar Kim Il-sung construyó su liderazgo en torno a esta ideología. Pues les repito, a partir de los principios marxistas-leninistas, y de acuerdo con la autora Miceli Silvina, menciona que este es un socialismo similar al soviético, pero diferente en tres elementos, que es hereditario, obviamente guiado también por la ideología Juche, y también el culto a la personalidad, que más adelante voy a tocar este punto. A partir de esto, y con la intención de no depender de otros estados, el líder militar Kim Il-sung pues va a hablar abiertamente con una idea ya pulida de la ideología Juche en su discurso acerca del establecimiento de la autoconfianza y la erradicación del dogmatismo y formalismo en los proyectos ideológicos. Esto en el Congreso de los Trabajadores de Corea del Norte en 1955. Sin embargo, fue hasta 1970 en el quinto Congreso donde la ideología Juche ya está cristalizada y ya se ponen los estatutos como la ideología oficial del partido. A partir de esto, pues la ideología Juche va a ser una guía básicamente para toda la población norcoreana, para que se adscriban a esto por el bien común. A partir de esto, pues la integración de Corea del Norte con esta ideología pues va a incentivar un pensamiento revolucionario y trae como consecuencia un fuerte nacionalismo, un adoctrinamiento del pueblo y pues también una legitimación del control político del régimen.
Se entiende que también gracias a la implosión de la URSS se hizo pensar a todos los actores internacionales que el régimen comunista de Corea del Norte pues iba a sufrir el mismo destino. Sin embargo, pues gracias al mantenimiento o pues sí, el ser tan aferrado básicamente del régimen de Kim, pues la ideología juche se mantuvo a flote, dando paso a esta ideología. Siguiente, por favor. Bueno, y vamos a definir a qué se refiere con la ideología juche. Pues tiene múltiples traducciones. Básicamente puede ser autoconfianza, independencia, autonomía, autarquía, etcétera, depende de qué documento se consulte. Y de igual manera quiero destacar que, pues dependiendo su traducción, también puede ser escrita con J, con Z, pero eso es básicamente nada más que es lo más apegado a la traducción, ¿no? Bueno, ya pasando a qué significa la idea de la ideología juche, es que la idea de que el coreano es el propio dueño de su destino y va a apelar este sentimiento. ¿A qué se refiere esto de que es dueño del mundo, de su propio destino? Bueno, pues hay que entender en primer momento que Kim Il-sung, su idea de que pues el coreano, el individuo es dueño de su propio destino, se refiere más bien a la colectividad, a las masas. Entonces, a partir de esto, pues si se vuelve a mencionar al individuo, pues entendemos que es a las masas. Kim Il-sung, con esta estrategia, pues logró tener una unidad entre básicamente la población y el partido para legitimar su discurso nacionalista, en el entendido de que pues iba a existir un éxito en la revolución solo si se tiene el apoyo de las masas. Entonces, a partir de esto se lo educó a toda la población bajo el argumento de que los intereses del partido iban a ser los intereses de la población. Retomando ideas de la doctora Pamela Mancilla, se me hizo muy interesante esta cita, es que el juche le menciona que se encuentra en una intersección entre el conocimiento y el poder. Y es que el régimen de Kim pues, desarrolló esta ideología para perpetuarse y mencionando también el sistema suriyán, que definiéndolo pues va a enaltecer las figuras de la familia de Kim como líderes supremos, entidades divinas o un padre que cuida de sus hijos. Esto lo podemos ver y se puede, pues, en documentales, también en documentos, en que cuando murió Kim Il-sung o Kim Jong-il, pues básicamente toda la población le llora, le solloza como si hubieran perdido realmente a un familiar suyo. Se nota, pues, su dolor. Entonces, a este nivel llegó pues sí, básicamente enaltecerlo, ¿no? La ideología juche va a fomentar repito, la ideología juche, además de que pues quiere esta capacidad del individuo de que escriba su propio futuro, lo debe de hacer, pero bajo la creencia plena en el líder supremo. ¿A qué me refiero con esto? Y sacándolo una cita de un documento que se llama Sobre la ideología Suche, que pues básicamente es un discurso de Kim Jong-il, y cito, el núcleo de la concepción juchiana de la revolución lo constituye la fidelidad al partido y al líder. El movimiento revolucionario puede triunfar cuando cuenta con esa dirección. Hay que prestar atención primordial al cultivo del alto espíritu y la fidelidad al partido y al líder. Bueno, ante esto pues se entiende que la posición del juche con respecto al mundo son revolucionarios, pero va a permitir al hombre transformar al mundo y formar su propio destino de manera independiente, creadora y consciente. Bueno, a partir de esto hay que también tocar sus tres importantes sectores de esta ideología juche, que son tres. Siguiente diapositiva, por favor. Y pues básicamente son la independencia política, la autosuficiencia económica y la autodefensa en la salvaguarda nacional. Siguiente, por favor. Tocando el primer punto, refiriéndome a la independencia política, pues Corea del Norte va a ser clara en su posición de poner alto al servilismo, y así lo llaman, hacia las potencias que habían tenido desde hace siglos. De hecho, hace un especial enfoque en el imperialismo estadounidense. Y pues si se me deja citar igual a Kim Jong-il, menciona que si uno incurre en este servilismo en el imperio estadounidense, hacia las grandes potencias también, pues va a resultar un tonto. Si lo practica una nación, se arruinará el país, pero si también lo practica el partido, va a fracasar la revolución y la construcción. El nefasto y peligroso servilismo de hoy es el que se rinde al imperialismo norteamericano y causa incalculables daños a la lucha revolucionaria de los pueblos. Entonces, con esto, la ideología pues apoyándose de esta independencia política, va a ser el primer paso para dar cabida al nacimiento de un nuevo sistema, como lo mencionaban anteriormente mis compañeras, pues es algo diferente que se contrapone a los discursos hegemónicos. Siguiente, por favor.
Lo referente a la autosuficiencia económica, pues esto se basa básicamente en construir una economía capaz de sostenerse a sí misma sin depender de otra economía para el desarrollo. De hecho, bueno, esto no significa que el sector económico va a trabajar a puertas cerradas, como normalmente se menciona en los medios de comunicación, sino que pues el régimen va a trabajar bajo unas dinámicas, un intento de economía planificada, porque esta se utilizaba en la antigua Unión Soviética. Como sabemos, pues no puede ser una economía planificada pues pura, ya que pues sí entabla relaciones económicas. Entonces, el régimen norcoreano va a replicar este sistema hasta los 90, teniendo en cuenta que la implosión de la URSS, y pues se va a terminar este apoyo, ¿no? Así como también a China, que se adscribe a una economía de mercado. Ante esto, pues el gobierno de Kim se va a ver obligado a adaptar su sistema económico, introduciendo cierto grado de liberalización económica para salvaguardar su statu quo. También es importante destacar, y también es una cita, me parece muy conveniente, decir que Pyongyang ha admitido libremente que se debe tratar con las economías de mercado con el fin de reemplazar las relaciones comerciales socialistas hasta que su economía llegue al punto de autosuficiencia. Sí parece un poco contradictorio que pues si la ideología Juche es la autosuficiencia, pero pues el mismo discurso de la familia Kim es que para llegar a esta pues utopía o esta autosuficiencia, pues primero se tienen que entablar relaciones pues, con ciertos países para pues tener este objetivo. Bueno, es destacar que el Estado norcoreano pues sí se mantiene y pudo subsistir a partir de las exportaciones, a pesar de pues este bloque de sanciones económicas que se le da. También teniendo en cuenta que Corea del Norte pues, es un país muy hermético, no se conocen pues, datos específicos de esta nación, pues simplemente se tienen estimaciones. Se estima que en el 2021 las exportaciones crecieron un 44,92%, una cifra de 144,2 millones de euros, poniéndolo en el puesto número 171 en el ranking de países del importe de exportaciones. Corea del Norte pues básicamente va a exportar petróleo, ferroaleaciones y sus principales pues, sí, destinos van a ser China, Senegal, Polonia y Tanzania. Siguiente, por favor. Finalmente, pero no menos importante, el punto de la autodefensa de la salvaguardia nacional. Esta va a apuntar a la creación de un sistema defensivo y la construcción de una industria bélica propia. Esto es importante ya que teniendo en cuenta la historia de la península de Corea, pues que fue dominada por potencias hegemónicas, pues va a ser su principal objetivo. Entonces, rápidamente igual mencionar que en el discurso ellos no buscan la guerra, sino que, bueno, tampoco van a enviar la paz, y la vía más justa para defender la independencia nacional va a consistir en replicar la guerra agresiva imperialista que han hecho en contra de ellos. Con este desarrollo del programa militar, pues se le va a dotar de cierto nivel de autoridad o un peso internacional a Corea del Norte para negociar con otros estados, así como también al interior del país. Bueno, actualmente en el año 2023, pues hasta mediados de marzo se tenían más o menos 14 misiles balísticos y 2 pues, disparos intercontinentales. Siguiente, por favor. Bueno, esta tabla me va a ayudar a ejemplificar, es de Vicente Garrido Rebolledo, de esta lectura es del año 2020, tal vez está un poco desactualizada, pero me ayuda a ejemplificar pues, el poderío que se tiene de Corea del Norte. Como vemos en negritas, pues los intercontinentales, los misiles intercontinentales, pues apenas estaban en desarrollo, pero pues sabemos que ya se hicieron 2 disparos de estos. También tenemos misiles de corto y medio alcance que están en desarrollo o otros que están obsoletos. Este autor hizo esta recopilación a partir de pues, datos, páginas, y pues nos da al menos una idea de cómo fue este desarrollo. Igual recomiendo ampliamente esta lectura que ayuda pues, a este recorrido histórico de su programa militar. Siguiente, por favor. Y bueno, para ejemplificar, recordando que el pasado martes 21 de noviembre, pues demostró básicamente Corea del Norte su poderío, ¿no? Lanzando con éxito un satélite de espía y actualmente pues Corea del Norte presume de que tiene bajo, pues sí, espía o tiene bajo una amenaza a la Casa Blanca, al Pentágono. Entonces, hay que tener igual mucha atención en el desarrollo tecnológico que tiene Corea del Norte y pues también con la actual relación que tiene con Rusia, que esto puede desencadenar también un desarrollo tecnológico muy fuerte por parte de Corea del Norte. Siguiente, por favor. Y como conclusión,
la ideología Juche como contrapoder a los discursos hegemónicos sobre la seguridad y el desarrollo. Y es que este se va a observar por medio de una visión occidental que es juzgada por integrarse a las dinámicas del sistema capitalista. Entonces, al integrarse en estas dinámicas, pues se va a ver de manera pues distinta y con diferentes parámetros. Y de hecho, citando y apoyando una cita de la doctora Sandra Canetti, que menciona que las visiones que las sociedades construyen a partir de la realidad, o es decir, su realidad, figuran como instrumentos modulares en la edificación del sistema internacional y del ordenamiento de poder establecido dentro de él. Entonces, pues como mencioné en toda la exposición, siempre hay discursos hegemónicos a los que se adscribe básicamente todo el sistema internacional, pero están otras vertientes, como lo es Corea del Norte. Aquí hice una división en cuanto a seguridad, y es que para Corea del Norte se convirtió en su máximo pilar para la construcción del Estado, consiguiendo el anhelado reconocimiento ante el sistema internacional. Pero hay que hacerse la pregunta de por qué se le expone o se le produce a Corea del Norte como un actor inestable y que es visto como una amenaza a la seguridad internacional, cuando se sabe que otros estados tienen un poder militar aún más poderoso y pues sí, de que hay que tener mucha atención. Entonces, simplemente por esta autodefensa que tiene y pues teniendo en cuenta su historia, ¿por qué se le cuestiona de esta manera? Pasando ahora al desarrollo, pues esta concepción del desarrollo también presenta un trasfondo de dominación, ¿no? Los países que no entraban en dichos estándares pues eran asumidos como subdesarrollados y pues también se tiene la idea de que Corea del Norte pues es este país atrasado, subdesarrollado, cuando a su manera pues ha sabido desarrollarse desde la década de los 50, 60 hasta ahora pues ha tenido pues un gran avance tecnológico. Entonces es muy violento decir que no existe un desarrollo, simplemente ha sido pues excluido y la misma Corea pues ha dicho que este fue gracias al bloque de sanciones económicas que se le ha impuesto al régimen y que va a imposibilitar al que el país logre entablar relaciones comerciales con otras naciones. Ya para concluir, pues simplemente mi posición no es apoyar o juzgar a Corea del Norte, claro que no, simplemente es pues presentar un nuevo tema en la mesa en las relaciones internacionales, porque teniendo en cuenta que en clases o en muchos otros espacios pues no se toma tanto en cuenta Corea del Norte, ¿no? Simplemente, pues este libro que les mencionaba sobre la ideología Juche, hay un ejemplar aquí en biblioteca, es una traducción, entonces yo creo que sería muy interesante de ahora en adelante pues tener esta atención a Corea del Norte. Siguiente, por favor, y ya nada más para terminar, me gusta retomar esta cita de Sun Tzu, que se puede considerar que el líder de los ejércitos es el árbitro del destino de la gente, el hombre de quien depende que la nación esté en paz o en peligro. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Daniel. Pues también, ¿no? Es interesante en torno a estas ideas sobre el desarrollo, también traer a la mesa estos planteamientos no occidentales, ¿no? Sobre cómo se está entendiendo este concepto en distintos espacios. Bueno, ahora vamos a dar tiempo para una ronda de preguntas. Si alguien acá tiene alguna que quisiera hacer, que puede ser de manera general para que contesten todos los ponentes o alguna en específico, mientras también quiero leer para que la vayan pensando una que llegó a Facebook, especialmente sobre la presentación de Angeni e Isaac. Majo Cruz pregunta cuáles son algunas de las propuestas actuales del buen vivir dentro de la Ciudad de México, de las cuales podemos ser partícipes. Y ahora escuchamos acá a Sandra. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Quiero felicitarles por las exposiciones. Llegué tarde, pero las venía escuchando por Facebook. Debo decir que pues me siento muy orgullosa del evento y de que ustedes tengan ese nivel y que lo puedan transmitir de esa manera. Además, la perspectiva crítica que cada uno de ustedes puso en su intervención me parece algo fundamental para todo el tiempo estar problematizando las relaciones internacionales. Sin crítica no se hace conocimiento y eso creo que ustedes lo tienen muy, muy claro, así que muchas felicidades. Mi pregunta es un poco difícil. Yo coincido absolutamente con todas sus perspectivas. Más bien es una pregunta como provocadora, ¿no? Porque de repente también
muchos detractores o detractoras de los temas novedosos de la agenda, de la crítica desde una perspectiva de seguridad o de desarrollo, siempre nos apuntan o nos increpan respecto de qué tan viables son estas alternativas en estos contextos. Por ejemplo, qué tanto romantizamos o no estas alternativas y qué tanto realmente son viables en diferentes contextos. No es lo mismo el contexto urbano que el contexto rural, a gran escala, a menor escala. ¿Cuál es su opinión o su perspectiva? ¿Es posible construir otras visiones y otras praxis de desarrollo o de no desarrollo? ¿O es posible construir y llevar a cabo otras visiones de seguridad que no estén sustentadas en una perspectiva occidental o de dominación? Y bueno, finalmente decir que creo que las 3 mesas de ayer, la anterior y esta, dejan muy claro por qué es importante tener estos espacios de debate estudiantil. Muchas felicidades otra vez a todas y a todos. Gracias, Sandra. Escuchamos un par de preguntas más y ya después dejamos para que respondan. Entonces, pues no sé, primero el compañero allá. Perdóname, Irving. No te vi. Bueno, pero... Gracias. Buenas tardes. Muchas felicidades a todas y todos por sus participaciones. La verdad es que nos quedamos con muchas reflexiones. Mi pregunta va para Rodrigo específicamente, pero creo que se puede contestar con todas sus participaciones de la mesa. Me quedé pensando mucho en estas alternativas y sobre todo en esta parte del decrecimiento alternativo, porque nos das como acciones bien específicas para hacerlo, ¿no? No solamente desde un ámbito, no sé, global, sino también desde lo individual. Me gustaría saber cómo ver esto del decrecimiento alternativo en nuestro contexto específico, sobre todo desde esta idea, porque nos mencionabas al principio estas gráficas de cómo México es un país que está en crecimiento por su PIB, cómo hacerlo o cómo cambiar eso en este contexto, ¿no? Cómo provocar estas ideas de crecimiento alternativo. Y también se me hizo muy interesante que mencionabas sobre sistemas políticos otros y la deconstrucción de la economía, pero me quedó la duda de si eso está enmarcado dentro del Estado-Nación o cómo provocarlo también desde otras, desde otras como otros marcos que no sean necesariamente estos jurídicos que bien sabemos son arbitrarios y que bueno, desde mi perspectiva ya no están funcionando, ¿no? Entonces, solamente eso y muchas gracias. Alan, si quieres de una vez. Sí, yo igual quiero sumarme a las felicitaciones, de verdad, o sea, aquí se nota justo el nivel que está manejando el encuentro, no me queda más que aplaudir nuevamente. Mi pregunta va para la última participación, se me hizo de verdad muy interesante justo esta de la ideología Juche, justo porque no es muy común hablar de ella. Y yo quiero un poco como retomar la participación de Sandra, porque hablando sobre todo del tema de la romantización, porque a mí en el argumento muchas veces me parecía que esta ideología justo, no sé si tú me dirás, la planteas desde una forma como de una aceptación de una representación política en específico que justo rozaba la romantización. Es decir, me refiero precisamente a que bajo una forma dicotómica muy tradicional, sobre todo de los estudios en relaciones internacionales, pero que también habla de la geografía sobre Occidente y Oriente, o eso que conocemos como Oriente, todo aquello que, digamos, rechaza Occidente proviene de un lugar en específico y que desde mi postura personal justo no rompe con el geografismo desde una lógica cartesiana, sino que en realidad no comprende las relaciones. Entonces yo te quería preguntar justo si no esta ideología en realidad también replica muchas de esas formas que trata de negar, es decir, que en realidad el Estado mismo, cual sea su, digamos, su denominación política, sea socialista, comunista, tiene esa tendencia autoritaria o totalitaria, no en el sentido que han utilizado los Estados Unidos, sino en el sentido de que forma parte de, digamos, de muchas formas, de muchas relaciones sociales o de las relaciones sociales más básicas. No sé si se entendió mi pregunta.
Gracias. Ahora sí, el compañero. Gracias, qué amable. Me sumo a las felicitaciones, fueron unas ponencias bastante brillantes y excelentes. Se nota el nivel que ustedes ya tienen. Quería hacer muchas preguntas, pero voy a limitarme únicamente a dos. Sí, para la persona que está haciendo a la cara. La primera pregunta es para Rodrigo. Sí, así como escuchaste. Me faltó un poco quizá tu definición. ¿Qué entiendes tú por decrecimiento? Me gustaría que aclararas en ese sentido cuál sería tu definición desde tu punto de enunciación y desde lo que te gustaría que fuera. Y al mismo tiempo te pregunto, ¿cómo nos alejaríamos un poco de esa lógica economicista de la medición, del decrecimiento, pensando en que a lo mejor esta manera en que vamos a decrecer va a ser medida a través de la misma lógica de el crecimiento, ya no para arriba, sino un poco para abajo quizá? ¿Cómo nos alejaríamos un poco de esa manera de medirlo y de qué manera entonces serían tangibles ese tipo de fenómenos, ese tipo de transformaciones? La segunda es para Angeni, ¿verdad? Ok. ¿Cuál crees tú que es el papel de la identidad cultural o de la cultura en el buen vivir, pensándolo precisamente como el buen vivir como parte de la enunciación de los grupos originarios del continente americano, y si crees que entendiéndolo desde ese punto de vista sería aplicable en otras realidades en el resto del mundo? Ya. Y ahora sí, Irving. Ya tienen bastantes preguntas, entonces, pero a ver, sí, yo también me uno a las felicitaciones, creo que fue una muy buena mesa. Sobre todo, creo que una línea transversal que se trae es esta idea de fomentar perspectivas críticas para entender estas formas de desarrollo situado también en nuestra disciplina, ¿no? O sea, que justamente desde relaciones internacionales se esté incorporando y se esté desarrollando como estas líneas de pensamiento crítico que están ayudándonos también a entender esta realidad tan compleja, ¿no? Sin embargo, una de las grandes, y retomando un poco lo que decía Sandra también, una de las principales críticas al pensamiento crítico pueden ser también mucho como estos discursos, estas narrativas, estas alternativas, estas propuestas se vacían de contenido y se incorporan en un discurso hegemónico, ¿no? De pronto yo cuando escuchaba sus participaciones me ponía a pensar qué tanto esto también se puede incorporar en una lógica de la propia hegemonía, ¿no? El decrecimiento alternativo, la parte del buen vivir, ¿no? Estas lógicas desde las propias OIGs o desde estas situaciones como las que mencionaba también Dani, y qué parte, o sea, cómo es parte incluso también de esa propia apropiación cultural, ¿no? Entonces, desde nuestra situación, desde nuestra posición, desde su vida, ¿cómo evitar contribuir al vaciamiento de esos discursos alternativos a través, por ejemplo, de estos, digamos, desarrollos del pensamiento académico crítico en relaciones internacionales, ¿no? Es todo. Gracias, Irving. Si les parece bien, ahorita con esta ronda escuchamos las respuestas y si tenemos tiempo hacemos una segunda. Y si les parece bien que puedan responder en el mismo orden en que fueron presentando, creo que hay preguntas para todos los ponentes, entonces empezamos con Sheila. Hola. Sí, creo que sí se escucha. Bueno, voy a tratar de responder un poco las dos preguntas que fueron generales acerca de cómo romantizar dichas alternativas, pues en diferentes contextos, bueno, se pueden llevar a cabo, ¿no? Sin perder esta parte de su crítica hacia el discurso hegemónico. Bueno, en mi opinión, creo que por sí mismas, o sea, ya tienen esta parte de contraponerse al poder hegemónico. Sin embargo, habría que analizar un poco más en qué contexto se quieren aplicar, ¿no? No creo que sea más que factible, no creo que sea como, no encontré la palabra porque tampoco quiero decir lógico, pero no creo que sea como fácil aplicar, por ejemplo, la parte del buen vivir a una urbanidad que por sí misma puede verse complejizada por aplicar este tipo de alternativas, ¿no? Y aparte, el buen vivir, pues, tiene una carga, pues, identitaria de este grupo, como mencionó mi compañera, y pues, si la llevamos a cabo en otros
espacios, pues podría perder esta parte, ¿no? De conexión con las personas que ya lo aplican, ¿no? Esa sería mi respuesta. Gracias. Son muchas preguntas. Muy difíciles. Gracias. No, no es cierto. Sobre qué tan viables son las alternativas, pienso que un poco la respuesta está en voltear a ver al final el colapso bioclimático y social en el que estamos viviendo, ¿no? Pensar en qué tan viables son las alternativas que se han planteado en la mesa hoy, tendría que llevar a preguntarnos, bueno, qué tan viables no plantear las alternativas, ¿no? Si seguimos viviendo en las lógicas que estamos viviendo, pues quién sabe cuánto se pueda prolongar lo que Gunther Anders denomina como la era de la última edad, ¿no? Y a ver, voy a tratar de responder las otras que hicieron. Esto sobre si el decrecimiento está enmarcado en el Estado-Nación, me parece muy interesante la pregunta, porque el decrecimiento como tal, o el decrecimiento que propone esta ola francófona, y particularmente en Europa, en realidad sí está enmarcada dentro de la lógica del Estado-Nación. En realidad lo que espera este decrecimiento es que el planteamiento de la alternativa decrecentista lleve a que los Estados-Nación comiencen a plantear otras formas de generar, otras formas de producir que permitan una reducción en las posibilidades que tienen de producir, y eso genera que la economía, en vez de ir hacia arriba, empiece, digamos, como a bajar la curva, ¿no? Pero en realidad me parece que en lo que flaquea esta noción de crecimiento es que el Estado-Nación en realidad, o digamos en términos concretos, nunca será de interés del Estado-Nación aceptar un decrecimiento, al contrario, ¿no? Es el Estado-Nación, me parece, la institución que se forja para permitir, digamos, este desarrollo económico, ¿no? Hay un vínculo que no se puede ignorar y que se tiene que recordar, digamos, bastante claro entre el Estado-Nación y el desarrollo de la modernidad capitalista, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el Estado-Nación, el único decrecimiento al que podamos aspirar, pues es este decrecimiento liberal, ¿no? Que se puede quedar en speech, que se puede quedar planteado en estas cosas como el informe del 72, pero no va más allá, ¿no? Si pensamos en decrecimiento alternativo, me parece que la visión tendría que voltear no hacia la forma del Estado-Nación, digamos, tradicional que conocemos, sino hacia formas de organización social distintas, ¿no? Pensaba particularmente en las organizaciones que surgieron en Japón después del incidente de Fukushima, como el Estado no podía proveer electricidad a varias zonas, lo que hizo el Estado, pues fue, lo que hicieron las poblaciones fue, digamos, apoderarse de estaciones eléctricas antiguas que ya nadie utilizaba, y desde ahí generar una comunidad que hasta hoy en día funciona, ¿no? Y esto, digamos, difiere, ¿no? No hay una lógica de productividad, de andar ahí cobrando porque la gente tenga luz en su casa, ¿no? Es muy distinta la lógica que se tiene en ese tipo de comunidades, y así hay en muchos otros territorios, ¿no? Buscaba ahora, pero no encontré la referencia. Sobre qué entiendo por decrecimiento, me parece que al menos la noción que yo tengo de decrecimiento se acerca más pues a este decrecimiento alternativo, o de ahí que la trato de plantear, ¿no? La noción, digamos, normal o la noción liberal de crecimiento lo que dice es eso, ¿no? Para sobrevivir al colapso climático lo que se tiene que hacer es dejar de producir. Pero esto, insisto, se plantea, o lo que hay en el trasfondo, pues es la lógica malthusiana de reducir la población. Lo que yo entiendo por decrecimiento, o lo que trato de plantear con el decrecimiento alternativo, es que se tiene que, para llegar al decrecimiento que implicaría vivir una vida en la que se produzca menos, se viva, digamos, de manera mucho más lenta, ¿no? Que como hemos venido viviendo en la modernidad capitalista, se tiene que empezar a apostar por una lógica en la que, por ejemplo, el ocio, que es algo que está muy condenado en esta sociedad actual, se pueda resignificar, ¿no? Y en el que se puedan, digamos, organizar lógicas comunitarias que permitan que el ocio se pueda resignificar, ¿no? El decrecimiento que al menos a mí me interesa va por ahí, ¿no? En una lógica no de productividad, sino una lógica en la que se produzca lo suficiente para vivir, y que eso suficiente para vivir nos permita vivir mejor, ¿no? Y sobre esto de cómo nos alejamos de la lógica economicista de la visión y cómo hacer tangibles pues este tipo de
transformaciones, pues es bien complicado, ¿no? Al final creo que esta es esto es lo que planteo también como importante, este crecimiento alternativo, de apostar por un giro epistemológico, ¿no? Hasta ahora, creo que, bueno, como estudiante de la facultad y, bueno, de otras instituciones y todo, o sea, siempre se nos ha venido planteando esta lógica economicista como algo natural, ¿no? Un poco la tarea que me parece que tenemos a partir de ya, ¿no? En temas de la urgencia que implica digamos, esta emergencia del colapso, es empezar a tratar de deconstruir eso que se nos ha dicho que es normal, ¿no? ¿Por qué tendríamos que pensar en que la vida de cada uno de nosotras, de nosotros, de nosotres, tiene que fungir para la producción, ¿no? Pensemos en cómo incluso académicamente a veces se tiene como esta lógica, ¿no? Es que tengo que hacer A, B, C, D, F, G, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que ir virando, pensando a cómo estas cosas que yo puedo hacer desde donde estoy pueden como vaya a ser mucho más, tener un peso mucho más importante, ¿no? Ser algo que apunte como hacia una mejor vida, ¿no? Básicamente. Y bueno, no sé si estoy ya redundando, entonces aquí lo voy a dejar. Gracias. Yo igual pienso que son bastantes preguntas, pero concretamente en la Ciudad de México, con lo que decía, con la pregunta de Majo, pues el Buen Vivir no tiene propuestas así concretas hacia la Ciudad de México, pero hay algunas que creo pueden ser aplicables, como la satisfacción de las necesidades, la consecución de la calidad de vida y muerte digna de las personas, pero hay una que me parece muy interesante vinculándolo con la respuesta anterior, que supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, donde las libertades, oportunidades se concreten y sin producir ningún tipo de dominación al otro, a la otredad. Todas estas propuestas, si les interesa más allá, bueno, un poquito más, están en el Plan Nacional que desarrollaron del Buen Vivir en 2009. Y continuando con qué tan viables son las alternativas en distintos contextos, pues, y que sí es posible sin dominación, siento que la viabilidad de las alternativas de desarrollo depende del contexto específico, como ya lo venía abordando, y de diversos factores, pero personalmente sí creo que es posible generar alternativas sin dominación, pero sería promoviéndolo en un cambio, haciéndole un cambio colaborativo y sostenible, pero recae en la disposición del mismo, así como en las condiciones estructurales que vienen enfrentando. Finalmente, en cuál es el papel de la identidad cultural en el buen vivir y si sería aplicable, lo vinculo mucho con la última, que si se puede, como la contradicción que enfrenta el buen vivir, si es aplicable hoy, pues siento que eso es una de las principales contradicciones que tiene el buen vivir internamente, ya que hay como una pelea entre lo tradicional y lo moderno, porque sí está haciendo de forma inmersiva la participación del buen vivir en esta hegemonía. La promoción a menudo implica un retorno a sus prácticas y valores tradicionales, pero pues hay que reconciliar las realidades modernas. Eso sería todo. Pues no hubo preguntas directas para mí, sin embargo, pretendo enlazar muchos de los comentarios y conceptos que han desarrollado a lo largo de esta ponencia mis compañeros en la mesa. Y yo dividí la pregunta de la doctora Sandra Canetti en dos, que la primera sería ¿qué tan viables son estas construcciones que se proponen el día de hoy? Y la segunda, ¿cómo provocar estas construcciones? ¿Cómo podemos empezar a ver otras formas de vivir, otras maneras de acceder a los recursos, ¿no? También tengo la pregunta acerca del crecimiento alternativo y cómo debe de provocarse cómo evitar contribuir o apoyar a los discursos hegemónicos a partir de nuestras propuestas que hacemos aquí en mesa. Y también, bueno, eso es todo.
Y bueno, voy a responder a partir de esta conceptualización que Rodrigo nos dio un poco más específica acerca del decrecimiento alternativo. Y creo que gracias a su definición he podido conceptualizar que es una priorización en cuestiones de calidad en vez de cantidad de este desarrollo capitalista moderno que tenemos. Y también lo enlazo con esta cuestión del buen vivir y la definición de paz que se propone en las Naciones Unidas, que el tener paz no significa tener pulso y tener cierta cantidad de dólares al día para comer, sino la vida es mucho más que eso, y creo que justamente las propuestas que se han planteado en esta mesa definen exactamente eso, el valor de la vida y de la buena vida. Vida digna. Y pues bueno, eso creo que englobaría como mi primera aportación. Y viendo un poco más específico, creo que el primer paso para estas construcciones y el provocamiento, digamos, de estas mismas es el reconocimiento de lo ajeno, la aceptación de la diversidad, ¿no? Que es justamente, creo, el tema central de muchas de estas mesas del encuentro, que es reconocer que hay diversidad, que no somos los únicos y que nuestra visión no es la que debe de ser aceptada, sino simplemente una propuesta. Creo que también respecto a estas preguntas, uno de los elementos más importantes es que no debemos de casarnos con una solución. Tenemos que justamente en el reconocimiento de esta diversidad ser conscientes de que habrá otras maneras de ver la vida y de llevarla a cabo. Por lo tanto, volviendo a esta cuestión del decrecimiento alternativo y la priorización de la calidad y la cantidad es una forma de vida, pero también se debe de ser consciente que en una escala de valores, de jerarquías, van a ser completamente diferentes, y eso no significa que esté mal, simplemente que es diferente. Agradezco a todas sus preguntas y también los múltiples felicitaciones que se han dado a lo largo de la mesa, y pues cedo mi palabra. Bueno, ahora respondiendo a las preguntas, de igual manera de que si sería viable construir otras praxis, otras visiones. Bueno, considero que en cuanto a mi tema en Corea del Norte, pues como tal, una visión para ponerla como para las relaciones internacionales no lo es, simplemente es entender a Corea del Norte desde una perspectiva diferente, quitando los juicios de valor. Bueno, retomando esta pregunta de que si es viable y pues también poniendo atención en las interesantes ponencias de mis compañeras y compañeros, es que pues sí son viables y como mencioné, simplemente son propuestas que van en contra de este discurso hegemónico. Y pues también se relaciona con las otras preguntas que me hicieron de que si se cae en el mismo discurso hegemónico, igual lo decía Irving, ¿no? De la teoría crítica cae en la crítica, de que cae en lo mismo, o sea, es como un círculo. Y pues la verdad es que sí, o sea, estas nuevas visiones van a retomar las cuestiones dominantes, pero las van a adaptar y las van a contextualizar. En este caso, pues Corea pues hizo esto mismo, y se relaciona con la pregunta que igual me hacías, que sí, pues sí cae en este tipo de cosas. Como lo mencionaba, pues no estoy pues defendiendo ni cancelando a Corea del Norte, simplemente es presentando una visión, y pues también pues simplemente presentando esta ideología como esta nueva forma de verlo. Claro que hay cosas cuestionables de cómo financia su programa militar de forma legal e ilegal, entonces no me metí tanto en eso, simplemente es en cuanto a pues cómo surge esta ideología y cómo ha mantenido al Estado norcoreano. Y creo que sería todo de mi parte. Bueno, creo que estamos en el tiempo para terminar con esta mesa de ahora. Quiero agradecerles, Sheila, Rodrigo, Angeni, Isaac, Lía y Daniel, pues por esto que prepararon hoy, y en general felicitarles por este camino que están siguiendo aquí con los temas que son de su interés, que sigan en este camino, si es lo que desean. Agradecemos también la asistencia de quienes están ahora en la sala y quienes siguieron la transmisión mediante redes sociales. Queremos invitarles a la última mesa del encuentro, que es el día de hoy a las 5 de la tarde,
Y antes de que se me olvide, bueno, también aquí para los ponentes tienen un paquetito de libros, este es un regalo para ustedes, y les voy a entregar su constancia de participación en el encuentro. Sheila Carolina Mena Salazar, Rodrigo Hernández Gómez, Lía Isabel Enríquez Rejón, Angeni Punjabi González. Bueno, acá está la de Isaac Alfonso Vivas Alcalá y tu paquetito. Y Daniel Eduardo Cedillo Hernández. Y bueno, les agradecemos nuevamente y les esperamos en la mesa de la tarde y que tengan buen provecho.